En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viernes 1 de noviembre del 2024. Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro del Apocalipsis 7, versículo 2 al 4. Y del 9 al 14. Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar diciéndoles: No dañéis a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Oí también el número de los sellados, 144,000, de todas las tribus de Israel. Después de esto vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y gritan con voz potente: La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 vivientes cayeron rostro a tierra ante el trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos me dijo: Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Él me respondió: Estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 23. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares. Él la afianzó sobre los ríos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor. Que busca tu rostro, Dios de Jacob. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan 3 versículo 1 al 3. Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 5, versículo 1 al 12. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Reflexión bíblico. Saber ser hijos de Dios como programa de santidad. La liturgia de este día nos brinda la celebración de una de las fiestas más populares y entrañables, la festividad de Todos los Santos y, a la vez, la ocasión para reconsiderar nuestra vida cristiana mirando hacia adelante, hacia el final de la historia de cada uno y de la humanidad. Lectura. En la primera lectura, en dos visiones, se nos muestra la apertura del misterio de la historia con la visión del ángel que trae el sello para guardar a aquellos que deben ser liberados de la destrucción. El libro del Apocalipsis, como sucede en la literatura de este tipo, literatura religiosa por excelencia, pero radicalmente mítica, necesita ser interpretado con la riqueza de los símbolos. Este tipo de literatura se produce en tiempos de crisis y debemos estar atentos a no confundir simbolismo con realidad. El sello sobre los siervos de Dios sella su pertenencia a Él y, por lo mismo, la garantía de ser salvados, la visión de la multitud inmensa, incontable. Es un paso más en este simbolismo y probablemente propone algo que se relaciona con las diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la Antigua y la Nueva Alianza. Por eso se dice que, si en la primera visión se habla 144.000, era para hablar del pueblo de la antigua alianza. Mientras que el número incontable representa al nuevo pueblo de Dios que ha ganado Cristo, el Cordero sacrificado, con su sangre. Los ángeles, los mensajeros de Dios, realizan sus planes del juicio y de salvación. Por eso, 4 de ellos están en los 4 puntos cardinales, dispuestos a desencadenar los vientos que destruyan el mal de la historia, pero de oriente llega otro mensajero, donde nace el sol, Dios, que trae la gran noticia de que antes deben poner un señal en las puertas como sucedió a los israelitas en el momento de la Pascua de Egipto. Estamos, pues, ante una famosa liturgia pascual, del Día del Señor, en la que el autor nos ha querido situar al principio de su obra. En el texto se nos quiere hablar de mártires, pero también de todos aquellos que han pasado por la tribulación de la historia, se han lavado en el bautismo, en nombre de Jesucristo, en el misterio pascual, y están ante el trono de Dios. Las palmas, en la antigüedad, son signo de los vencedores. Y, aunque pudiera centrarse en los que han sido martirizados y han vencido por el martirio, no se puede pensar que todos son mártires. Por eso, más bien se trata de una palma para alabar a Dios y a Cristo que son los auténticos vencedores de la historia. El tema que se propone es el de la salvación, aparece aquí y en Apocalipsis y se insinúa algo de los Salmos 118. El sentido es que Dios ha liberado a los hombres del poder del mal, representado en el imperio, como Satanás y como la gran prostituta en las otras 2 citas que hemos mencionado. La victoria, pues, de los hombres y de los mártires pertenece muy especialmente al Cordero, quien ha dado su vida precisamente para que sea vencido el poder de los hombres que engendra el odio y la muerte. Pero la palma se la lleva el himno que es una confesión de fe. La salvación se debe a Dios y al Cordero. La salvación, la liberación, no dependen de los hombres, sino que es una gracia de Dios que ellos han acogido y se han mantenido fieles a la fuerza salvífica del amor crucificado, de la Pascua. Por eso lo proclaman en la liturgia celeste. Y entonces, toda la asamblea celeste, ángeles, ancianos y vivientes, se prosternan ante Dios y lo adoran cantando, Amén. Bendición y gloria, sabiduría y acción de gracias, honor, poder y fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 12. Los que han muerto fieles a Dios y a Cristo, bien en el martirio, bien en su fidelidad a la fe cristiana centrada en el misterio pascual, han pasado por la tribulación de la historia, donde reina el poder del mal. Pero ahora gozan de la fidelidad eterna, aunque hayan pasado por la muerte.
Lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero es una teología bautismal, también eucarística, inspirada en algunos textos del Antiguo Testamento. La muerte y la resurrección de Cristo son el punto clave de la teología del bautismo y de la Eucaristía. La imagen que se ha escogido para expresar la felicidad es que están ante el trono, y Dios los cobija en su tienda, la Sequiná, la presencia de Dios, como Juan 1 había escogido para expresar el misterio de la encarnación. Ahora es cuando se cumple la profecía del Emmanuel verdaderamente, porque Dios estará con los resucitados para siempre. No tendrán más hambre, ni tendrán más sed, expresiones de debilidad, de necesidad, ni caerá sobre ellos el sol, como si estuvieran en el desierto, porque Dios mismo es la razón de su existencia. Y Cristo, el Cordero, será el que apaciente a su pueblo, será pastor siendo Cordero, para llevarlos a las fuentes de agua viva. Efectivamente, son las imágenes escogidas por el autor del Apocalipsis para hablar de la vida futura, escatológica. De la victoria sobre la muerte según muchas expresiones que podemos encontrar en los textos del Antiguo Testamento y de la teología joánica, Juan 4, que son las fuentes de la revelación. Segunda lectura. Este texto es una teología sobre la vida cristiana que se representa bajo la imagen y la experiencia de ser hijos de Dios. Se trata de una alta teología como corresponde al círculo de las comunidades cristianas de Juan, tanto del Evangelio como de las cartas. Y en este marco teológico deberíamos pensar que, precisamente el misterio de la santidad que hoy se celebra hace referencia directa a que lo más importante de la vida cristiana es ser, y no perder, la imagen de hijos de Dios. Si el título cristológico más coherente de la teología joánica, justamente, es lo que afecta a la filiación divina de Jesús, también para sus seguidores debe existir una posibilidad de vivir en el ámbito de las relaciones entre el Padre y el Hijo. Por ello se dice que seremos semejantes a Él. Muchos santos, desconocidos para nosotros, lo son porque han sabido guardar sencillamente la imagen de hijos de Dios en sus vidas. Por eso, la expresión veremos a Dios tal cual es viene a ser una de las afirmaciones más teológicas. El misterio de Dios se hará luz y hijos de Dios no tendremos miedo de contemplar el rostro de Dios, la intimidad de Dios, la misericordia de Dios. Para eso se nos ha creado y para eso hemos nacido. Vivamos con esperanza. Evangelio. El Evangelio de esta fiesta es ya proverbial, se trata de las bienaventuranzas de Mateo, cuyo texto, además, tiene la solemnidad de una proclamación sobre un monte. De ahí el sermón de la montaña en que está contextualizado, y para toda la multitud, como sería la multitud incontable del texto de Apocalipsis, primera lectura. Es la carta magna del discipulado, de la vida cristiana, del seguimiento de Jesús, de la salvación futura. Las bienaventuranzas son creativas, no cuantitativas. Son los puntos más determinantes con los cuales Jesús ha pretendido una nueva humanidad, un nuevo pueblo. No se trata de proponer algo exótico, mágico o taumatúrgico, sino algo bien humano. No obstante, es verdad que se plantea un auténtico esfuerzo por conquistar la gloria, la libertad y la paz. Se propone la pobreza que libera el corazón de muchas ataduras, la misericordia que introduce en las relaciones humanas la benevolencia y el perdón, la limpieza de corazón para juzgar y ser juzgados, la lucha por la justicia. Porque Dios es justo. Se proclaman bienaventurados por haber elegido lo que el mundo no elige, simplemente porque odia, por haberse decidido por el sentido mejor de la vida. Se trata de una posibilidad de santidad que se debe vivir ya desde ahora, aquí en nuestra historia, no queda para después de que todo haya acabado. Se ha insistido mucho en los aspectos literarios y exegéticos de las bienaventuranzas de Mateo y de Lucas sobre el tenor original, es decir, aquellas que están más cerca de las palabras de Jesús. Sin duda, todo tiene su sentido, pero quedan muchas preguntas sobre la mesa, porque se permiten diferentes interpretaciones.
El texto original que se tomó del texto de Q, sea simplemente documento o evangelio como algunos defienden hoy, podría estar bien representado en Lucas, pero no es algo absoluto. Sabemos que las bienaventuranzas tienen un ámbito muy coherente en la literatura sapiencial, la que enseña a vivir, a comportarse, a elegir lo que da o no da sentido a la vida. La propuesta de Jesús, por lo tanto, no está lejos de este contexto sapiencial. Con las bienaventuranzas Jesús quiere proclamar el reino de Dios y quiere enseñar a vivir en ese reino al que dedica su vida. Son expresiones que nos muestran a un Jesús profeta escatológico, no necesariamente apocalíptico, que quería anunciar lo que debería cambiar esta historia. Algunos especialistas han hecho una traducción sobre las bienaventuranzas en las que siempre es determinante el verbo elegir. Considero que puede ser discutible, pero es esclarecedor. Eso significa que proclamar bienaventurado, Macarios, a alguien no es porque sí, por su cara bonita, porque es un desgraciado o porque eso ha nacido en esta o aquella situación. En las bienaventuranzas, por su tono sapiencial, son muy importantes las opciones, elegir ser pobre y no rico en este mundo, elegir la justicia y no otra cosa, elegir la paz. Aquí están representados los valores del reino, los valores de la vida ante Dios. Esto, independientemente de las bienaventuranzas auténticas de Jesús o las añadidas por la tradición catequética de la comunidad de Mateo. Es verdad que el término elegir no está en el texto, pero lo implica necesariamente. ¿Por qué? Porque no se trata de una proclamación sin contar con la voluntad soberana del hombre que vive y hace la historia. Un factor muy importante de lectura e interpretación sería hacer el intento de traducir a un lenguaje de hoy el texto de las bienaventuranzas. Teniendo en cuenta ese sentido sapiencial del que hemos hablado y esa opción o elección que hemos planteado como necesaria. Debemos conservar las palabras del Evangelio, de Mateo o de Lucas, si es posible en su tenor y en su sentido original. Pero hoy debemos enriquecer nuestra comprensión de las mismas con el espíritu que emana de ellas. Es como cuando hemos vivido y atravesado un puente romano durante toda la vida, pero ahora, sin destruir ese puente, porque la ciudad ha crecido, hacemos uno nuevo, con tecnología punta. Subsisten los dos, pero quizás por el romano no pueden pasar todos los vehículos pesados de hoy. Los limpios de corazón, por ejemplo, son dichosos porque están abiertos a los demás y los valoran como hijos de Dios. Es decir, seamos creativos y proféticos al interpretar las bienaventuranzas del reino. Queridos hermanos y hermanas, al concluir el Evangelio de hoy, recordemos que el amor de Dios siempre está presente en nuestras vidas. Que esta palabra nos inspire a vivir con fe y esperanza, confiando en que el Señor nos guía en cada paso que damos. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a este canal y compartirlo con tus seres queridos, para que la palabra de Dios llegue a más personas. Juntos, llevemos la luz del Evangelio al mundo. Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.